Recuerda que puedes ver este video sin ediciones, sin cortes, ni nada de esos trucos en mi Patreon para que lo vayas a ver. Y bueno, el día de hoy vamos a reaccionar a looks de Rosalía. Estoy nervioso, estoy emocionado y tengo miedo de no entender, de que no me guste. ¿Ya saben a lo que venimos? Comencemos. Primera canción. Sexo, violencia y llantas. Mm. Dos. Primero amar el mundo y luego amar a Dios. Primero amar el mundo y luego amar a... Y entrar en el cielo y volver a la tierra. Que entre a la tierra. Violencia y llantas. Deportes de sangre, monedas en gargantas. La gracia y el fruto y el beso de la balanza. Este primer track para abrir el disco fue espectacular en el sentido de que empezó con un piano bien bonito y con una melodía que me transportó a sentir una emoción como de tranquilidad. Y luego comenzó a cantar Rosalía, que lo hace espectacular y me gusta el vibrato que ella tiene y la forma en cómo ella sostiene las palabras durante los versos. Y luego el incorporar los instrumentos de una orquesta con una producción de hoy en día, me gustó. Me atrapó esta canción. No sé si este disco trate sobre justamente esos dos mundos. No sé. Esta primera canción le voy a dar un like. Sí, sí, me gustó. Me gustó esta aventura que estamos conectando con Rosalía. ¿Quién pudiera vivir? Siguiente canción, Reliquia. Me gusta. Perdí mis manos en Jerez. De polvas. Uy, no. Todo un trozo. Oh. En Buenos Aires. Punto. Pero mi que entró. Huyendo de aquí, como huí de Florida, somos delfines, eterna canción, ni tiene salida, ni tiene mi perdón. Ya van dos canciones y Rosalía me está dejando pensativo en el sentido de las historias que me está poniendo en la mente. Me gustó esta canción, sobre todo la parte vocal, pero también la parte instrumental fue bellísima. Y aquí hasta me dio ternura. Ay, Rosalía. Ay.
Lo que me gustó de esta letra es que, aunque sea la experiencia de Rosalía y de que ella ha viajado por todo el mundo y una parte de ella se queda en ciertos lugares por lo que sea que ella haya vivido en esos tiempos, es que uno puede empatizar y llegar a entender y poner sus propias experiencias como un espejo con esta canción. Y es justo lo que me pasó con esta canción y hasta me puse un poquito emocional. También le voy a dar un like. Me gustó. Me está transportando a otro lugar y estoy siguiendo una historia con la primera canción. Ahora con esta. Qué bonito. Quiero volver. No lo hago porque sé que para la gente de Patreon se haría un video de 3 horas. Pero estoy seguro que terminando esta reacción voy a volver a escuchar el disco una y otra vez. Estas primeras 2 canciones, claro que lo voy a hacer. Siguiente canción. Divinize. Divinize. Ok. Oh, está en italiano. Chi l'andavina, ovviamente salvarías. Sí. Senza musica la life sta més viva que mai. I'll all of my pride. Ok. Know that inside me, outside. Perseguint la gràcia, el dolor una delícia, la divina buidor i el rap. Gència que practica per amor. Through my body you divinize outside me. Les línies del seu cos s'estan desdibuixant. Pensen que és el final, però tot just comença. Know that I was made to Ok. Se lo juro que mi parte favorita es todo lo que está pasando con los instrumentos a través de las canciones. La voz de Rosalía en el registro vocal alto me fascina. Cómo suena tan delicada, suave y tierna a la vez. Esta canción en 2 idiomas, pude entender algo. A lo mejor estoy mal, pero a mi primera escucha sentí que como introspección afuera dentro de mí, eh, como una tipo de exploración personal. Y no sé si las canciones estén conectadas y cuenten una historia, pero después de dejar su corazón en varios lugares, ahora está internalizando y explorando para tener algún cierto de transformación, crecimiento. No tengo idea. Pero eso es lo que me hizo sentir. Voy a necesitar más tiempo con esta canción. Sin embargo, sí me fascinó. Le voy a dar un like. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Está buena. Y el beat me gustó y... Los outros de las canciones con los instrumentos fuertes es un bonito toque. Eso es lo que me está gustando todavía más de las canciones. Las partes finales. Siguiente canción. Porcelana. Mi piel es fina, de porcelana, porcelana y de llamana, luz que ilumina. Mi placer anestesia mi dolor, el dolor anestesia mi placer. Quiero repetir esa parte. No me la estaba esperando y me gustó el cambio de voz. Y de llamana, luz que ilumina. Sea mi placer,
Lo que tengo, lo que hago, mi valor. Y el dolor siempre vuelve. Ego Sam Nil, Ego Sam Lux Mundi. Ego Sam Nil, Ego Sam Lux. Traje algo pa' que tú te rejes, pero a ti te sobra equipaje. Te puedo enamorar, yo te puedo inspirar, brillar, pa' bien o para mal, transformar. Bon antes de te marita sei no nano, watashi wa kaos no yo. Date camisa maga. Traje algo que te pueda coraje, en tu lore falta viaje. No, esa última parte fue mi favorita. Sentí la luz, sentí los rayos, sentí la transformación. Quiero volverla a escuchar en mi tiempo. Me gustó, tiene una melodía pegajosa y me gustan los cambios de ritmo que hay en la canción. Le gusta sufrir, pero le gusta estar feliz. Llego al punto donde a veces pienso que las letras de Rosalía sí son bien complejas y a la primera escucha no vas, y yo, al menos yo, porque luego estoy bien menso, no comprendo y como tengo TDA me voy con los instrumentos y luego regreso a la historia de la canción y luego me voy, pero el sentimiento de la canción que me hizo sentir emocionalmente fue una lucha de transformación. Y al final el oír el coro angelical, me sentí en el cielo y que una luz me tocó y me transformó. A lo mejor estoy muy mal, pero eso me hizo sentir. Porcelana, te voy a dar un like porque también me gustaste. Sé que puedes crecer en mí. Sé que puedes crecer en mí, pero te doy un like por la producción musical. Me está gustando que haya más de un idioma. Eso me lo esperé desde la canción que ya habíamos escuchado, pero no que hubiera tantos. Me gustó líricamente los primeros versos, que creo que es la parte buena, bonita, feliz de ella y el dolor. Y, ¿saben? No lo sé. Vamos a la siguiente canción. Vamos a la siguiente canción que es Mio Cristo Piange Diamanti. Supongo que es italiano. Y vamos a ver. Hasta ahorita me está pegando que después de la canción, de una introspección, encontró que el dolor y su felicidad o lo que le gusta de ella conviven. Me gusta conectar puntos que a lo mejor no hay, pero ahí están. Siguiente canción. Sei l'uragano più bello mai visto. Per te vai sei tu. Ci smontiamo come i miti, mio re prudente. Ferito quando piangi, raccogli il crimine. Mio Cristo in diamante ti parto sempre. Di l'altro c'è sempre qualcosa di te che ancora ti hanno dato, mio caro amico, l'amore che non si sceglie grave. Amanti,
porto sempre, sempre, ti porto sempre, sempre. And then Oh, ok. No tenías que terminarnos de esa manera, pero lo hiciste. No entendí ni un carajo en el sentido de que no sé italiano, pero por el español entendí algunas palabras y se sintió tan personal, se sintió que me llegó al alma. El acompañamiento instrumental con la voz de Rosalía es una dinámica exquisita y cómo ella usa la voz para ir de arriba a abajo teniendo estas dinámicas y matices es bien bonito y te llega al alma y me gustaron esas partes donde ella agarraba el sonido y se hacía muy quedito y luego se agrandaba y luego la música la acompañaba y hacían acentos y creo que esta es mi canción hasta ahorita favorita de este disco por también cómo mezcla la orquesta con la voz. Sentí desde un nivel emocional que la canción era sobre un sufrimiento, a lo mejor de la canción pasada, pero al final no se siente como sufrimiento, se siente como una superación o reconocer algo dentro del dolor, de la tristeza. No lo sé, pero se sintió hermoso, se sintió que fue, él al inicio empezó muy triste y luego al final se transformó en algo bonito. Obviamente le voy a dar like hasta ahorita. Esta es mi canción favorita. Oh. ¡Wow! No quiero moverme de esta canción. Sí quisiera seguir con el hilo creativo que estoy teniendo con este disco es que lo que encontró en las canciones pasadas ahora ya no es una parte de sufrimiento, sino es algo más bonito. No es un blanco y es un negro. Hay matices en medio. No sé. Vamos con Berghain. Berghain. Solo soy un terrón de azúcar. Way to save us is through the I'll fuck you till you love me. I'll fuck you till you love me. Till you love me. ¿Saben qué? Como una canción sola, llegó a gustarme, pero dentro del disco me fascinó aún más. Y con todas las canciones que llevamos, el sentimiento crece. ¿Saben? Sentí que esto fue como muy tóxico. En el sentido de que si llevamos con esta historia que estamos creando, ¿verdad? Esta parte de la toxicidad de uno mismo, de nuestros pensamientos y nuestros deseos, es como lo que ustedes me habían contado en los comentarios de esta canción, de este video, de perderse en los pensamientos. Y si quiero irme un poco a la historia que yo mismo me estoy creando con este disco porque me está gustando, como la introspección y y el tratar de transformarse y sanar de algo que pasó en las experiencias de la vida de Rosalía. Aquí es justo ese momento donde te pierdes en en los pensamientos, siendo una persona frágil, con miedos y deseos. Y al final, por lo que ustedes me han dicho, es una transformación. Todo esto se ha tratado de una transformación, de sanar y de soltar. Eso me gusta. Oh,
Obviamente esta canción también tiene un like. Casi todas las canciones están teniendo un like. Es muy buen indicio, está muy bueno, me está gustando. Estoy emocionado. Siguiente canción, La Perla, con Yaritza y su esencia. Ok, no sé quiénes son, pero ok. Oh, ya es más calmada. Oh, ¿alguien tóxico? Oh, ¿y quién es este hombre? Esta medalla olímpica de oro, ilusión. Ya me fascinó, me fascinó. Oh, oh. De la 13, 14, Mm. no sabe lo que nos queda. Sientes más que hablar. Oh. Nadie quiere. Desastre. Bueno, es que, claro, no referirse a él o no. La perdida es su especialidad. Lealtad y endeble. Le pides ayuda. Es una perla. Oh. Nadie se fía. No, quiero más. Esta última parte fue la mejor. Me gustó que metiera el coro. Ella sabe cómo darnos lo suficiente para querer más. Mm. ¿Qué onda con este hombre? ¿Cuál es el chisme? Alguien cuénteme el chisme. Porque este hombre es tóxico. Este hombre o esta persona, no sabemos. Lo bueno de esta canción es que la puedes interpretar para ambos sexos. Es un hijo de la fregada y es bien tóxico. Y me gusta que aquí Rosalía, en un sentido de empoderamiento, porque sabe lo que él hizo y no se dejó manipular o lo que sea, eh, lo describió perfectamente y sabe qué comportamientos estuvieron malos, son tóxicos. No lo sé, la neta no lo sé, pero esta canción es mi favorita del disco. La voy a tener en repeat. Obviamente va a tener un like. Y de esta introspección que llevamos en el disco, ella aquí se está dando cuenta no solo de ella, sino de lo que pasó con esta persona y cómo esta persona la afectó. ¿Qué pasará en la historia de Rosalía y de su transformación? Estoy feliz. Estoy muy feliz con este disco. Voy a llorar. Ok, bueno. Siguiente canción. Siguiente canción, Mundo Nuevo. Quisiera, quisiera llorar. Quisiera renegar. Nuevo habitar. En un mundo nuevo. Oh. Esta canción la sentí como una transición de como la primera canción que hablaba de dos tipos de mundos, donde Rosalía está tratando de habitar en ambos y ahora estamos o ella quiere llegar al otro tipo de mundo espiritual, pero también es como este mundo donde después de lo que acabamos de escuchar
con lo que le pasó y el desorden de sus pensamientos, quiere tener paz, tranquilidad y quiere habitar en este mundo donde todo fluye. No sé, pero es una bonita canción, no es mi favorita, no le voy a dar like todavía. Siento que necesito más tiempo. En mi primera escucha me faltó un poquito más, pero sí. Con el disco queda increíble. Siguiente canción, De Madrugada. Como que de madrugada, de madrugada, de madrugada, de madrugada, de madrugada. La cruz en el pecho calibra mi cuerpo para desquitarme. Yo tengo derecho. Me pego. Tanto mira para atrás que disparo y te traiga de vuelta. Ya no shuka pomste. Todos los luceros del cielo. De madrugada, de madrugada, de madrugada, de madrugada, de madrugada, de madrugada, de madrugada. Es que Rosalía sabe cómo hacer un buen outro de una canción. Es impresionante. Esta canción la sentí como esa parte donde te resguardas en algo espiritual, en la religión, para sanar y seguir adelante después de haber arrastrado con un peso fuerte, dolor, pensamientos. No lo sé. Ahora habló en ruso y ella está encontrando este nuevo camino, esta nueva luz. Ok. Esta canción está muy corta. Me gustó. No le voy a dar like, pero sí me gustó. Siguiente canción. Dios es un stalker. ¡Ay! Yo te sigo, te improvisa. Si ves que soy tu sombra y esos dedos indeseables, mi aliento es el viento que espero que vengan a mí. No me gusta hacer, quiero a mi manera, aquí y a donde sea. Mi silencio volvió las nubes arriba y el diablo presta apretar. Me encanta hacer carreras con el tiempo detrás de ti. Voy, yo que siempre espero que vengan a mí. Stalkear para poderlo enamorar. Detrás de mi presencia me tiene agotada, pero este corazón lo da. Ok, ¿por qué tan corta esta? ¿Por qué tan corta la canción anterior? No, se sintió muy corta. Me gustó la historia que hay. Si no supiera nada del disco, diría que es una canción de enamoramiento. Me tiene un poco confundido, porque no sé si habla desde la perspectiva de Dios o de ella hacia alguien o al mismo tiempo. Pero ¿sabes qué? Estamos fluyendo. La canción me gustó, ¿ok? Es lo único que importa. Me hizo sentir y me divirtió. Siguiente canción, La Yugular. La Yugular. De mis manos, cuántas historias caben más cerca. Tú que tan lejos me nagles cuidarme. Mira, yo no tengo tiempo. Amándote a ti hundiré mi corazón. Quisiera donde atan los caballos, los míos bien amarrados. Ayer, hoy y mañana me nables haciendo el quejín. Ocupa mí, yo capo en un haiku, y un haiku ocupa un país. Oliva, una gota
de saliva. Ocupa la Quinta Avenida, la Quinta Avenida. Leche y un vaso de leche ocupa un ejército y un ejército cabe metido en una cielo la espina ocupa un continente y un continente. Loca, en su amor me quiero perder. Through the other side, it's just like going through one door. One door isn't enough. Saben que esta canción empezó a crecer en mí. No es mi favorita, pero empezó a crecer en mí y en algún punto sentí, con todo lo que llevo escuchando, que estar en un plano espiritual donde sientes todo el amor. Estás en un nuevo lugar donde puedes apreciar todo y quieres estar en este ambiente espiritual de amor y de paz todo el tiempo, en el amor de él, de lo que creas. Tú solo eres. Y me gustó aquí que mezclara cosas como con árabe. A mi primera escucha, eso fue lo que entendí. Esta canción puede crecer en mí. Voy a necesitar escucharlo un poco más. Sin embargo, dentro del disco y de la historia, queda bien. Ya estamos viendo la historia, dónde empezó y hasta qué grado está llegando. Siguiente canción, Sauvignon Blanc. Oh, como una canción, una balada triste de amor. No, nada que perder, ya no quiero verlas ni caviar, nada más. Oh. Sauvignon Blanc, a tu lado, fondo de mi copa de Sauvignon Blanc. Oh, me gustó esa frase. Yo las tiraré, mi porcelana, la de... Si hoy está beberé Sauvignon Blanc a tu lado, mi lado, en el fondo se hundió en mi Sauvignon Blanc. Uy, qué bonita canción, me fascinó. Muy introspectiva. Lo material no importa, solo el estar contigo. Me da paz, tranquilidad, felicidad. No necesito de cosas caras más que esté contigo a tu lado. Oh, ese significado me llegó al alma. Encontrar la paz, amor genuino, real. Qué bonito. Vamos a la siguiente canción. La rumba del perdón. Con Estrella Morente, Silvia Pérez Cruz. Ok. Tú y tu compadre, de corazón, había un kilo sin corte. En tu cajón te pasó que de golpe la guitarra ya no soportó. Y ahí dentro metió el kilo, igual que el kilo. Él también. Toditos te los perdono. Tabaco, mirando a los ojos a tu hija menor. Esta por la que te fuiste. Yo sé que tú eres pa' mí. Yo sé que vendrás a mí. Díselo. Tienes sangre metida en las venas. Primero viene el veneno y luego el que nunca dice lo que piensan que debería. El que me dejó a mí. Cuando el poder pesa más que el amor. Cuando el miedo le tembló. Clava cuchillo tan hondo que lo perdió. Tú verás cuando has querido más de lo que Dios te ha querido dar. Tres cosas necesitarás: fuego en las manos, ternura y un trío. Pero si solo miro, no contigo.
Estoy confundido, pero me gusta. Esta canción me dejó pensando. Denme un momento para poner lo que estoy sintiendo en palabras. Voy a elegir que es, como lo dice el título, el perdón. Después de haber tenido todo este proceso que llevamos en el disco, escuchando la historia de Rosalía, eligió el perdón. Seguro estoy mal, pero no importa. Las voces, los coros, todo lo instrumental fue un deleite para el oído. Me gustó. Siguiente canción, Memoria. Ainda te lembras de mí. ¿Mm? Ainda sabes de onde. Ok. Ainda sabes quién soy. Si me alegro, si agradeço. Recórdame, por favor. Vem comigo, tu te lembras de mim. E vivi e me dei. Ou se há que tu me conheces, que o tempo passa e não El piano está bien bonito. oh meu de mim. Y sea como se hace recuerdo, siempre es verdad. La falta de pasado es el olvido cuando he vivido. Ser foi su fim. Meu doce coração, ainda te lembras? No sé por qué siento que se va a morir. Me fascinó esta canción. Me llegó al alma. Es portugués, no lo entiendo. Siempre he dicho que la emoción, no importa el lenguaje, traspasa. Y aquí sentí que llegó a este momento de paz, de haber recordado todo lo que vivió, ya sea bueno o malo, y es tranquilidad. Sí, así la sentí, o sea, como si se estuviera a punto de morir. Y le está preguntando si se va a acordar de ti o se acuerda de ella y de lo que vivieron. Y las dos voces quedaron bien bonitas, armónicamente. Me fascinó esta canción. Le voy a dar un super like también. Y ya se transformó. O sea, a como empezó el disco, que nos planteó la idea de dos mundos, transiciones, del duelo, de lo que pasó, los pensamientos, todo lo tóxico, las luchas, dolor, la muerte, el miedo, todo eso. Y aquí es como llegar justo a ese punto último. Siguiente canción y última canción, Magnolias. Vamos a ver cómo Rosalía cierra este disco. Si vieras pasar a tu lado la muerte en la Mercedes. ¿Se murió? ¿Se murió? Magnolias, tiro que temes quemando rueda, lágrimas y goma se derrite en la madera. Hoy se derrocha volando la suerte y lo que tírame magnolia, tírame Llevado de la vida, ella a mí me desarmó y yo le estoy agradecida y lanzará, me protegerás a mí y a mi nombre, mi ausencia.
Oh. Así se termina un disco. Así se cierra un disco de esta manera. Se murió. Es como estar presente en el funeral con ella, lo que está pasando alrededor. Al final ella trasciende y regresa con Dios. Me fascinó escuchar el coro de ángeles o no sé, como de iglesia. Se abrió el cielo. Este disco estuvo impresionante. Increíble. Le voy a dar un 10 de 10. Porque fue una gran experiencia que Rosalía nos contó desde el planteamiento de la idea de estar aquí en la tierra, sufrir, y luego cómo uno puede superarse y transformarse y apreciar las cosas, el dolor, y llegar a un punto de paz y tranquilidad, recordar la vida, cómo fue, lo bueno que te llevas y al final irte. Irte sabiendo todo lo que pasaste y lo que eso te hizo. En términos vocales, Rosalía la rompió. Me fascinó cómo ella utiliza la voz para evocar emociones y a la vez la producción y la instrumentación de las canciones la acompañaron muy bien. Que fue un gran disco unísono, hubieron variedades de sonido, de idiomas, de ideas. Ninguna canción la sentí igual que la otra y fue espectacular. Yo es un 10 de 10 para mí. Increíble. Gracias por ver esta reacción conmigo a Rosalía. A lo mejor la historia que hice estuvo... No, gracias por ver esta reacción conmigo a Rosalía y nos vemos en la siguiente.